estos adelantos, si es que llegan a incurrir en estos temas de infracciones electorales, pues ya están en el catálogo de infractores electorales. ¿Tendrá alguna trascendencia más con este nuevo INE? El Tribunal Electoral no es de Morena particularmente, es un tribunal que ha fallado muchas veces en contra de la 4T. Entonces vamos a ver qué va sucediendo. De entrada, han ganado la narrativa. Eso que ni qué. Ezra Shabot, te mando un abrazote. ¿Cómo estás, Ezra? ¿Cómo lees todo esto? Buen día. Hola, ¿qué tal Luis? Buen día al auditorio. Bueno, pues sí, empezó la lucha más allá de leyes o no leyes o capacidad del instituto y del tribunal de evitar esto que es prácticamente una pre-campaña. Pero bueno, lo cierto es que en la primera jugada de este ajedrez, quien pues ganó la partida fue Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, a partir de que terminó la elección en el Estado de México y Coahuila, simplemente estableció una estrategia muy clara y era la de pues empezar a plantar cara, empezar a decir que él era finalmente quien tenía la posibilidad real de ser candidato bajo el principio de que iba a declarar que renunciaba finalmente a su cargo como canciller y que por supuesto pues iniciaba de esa manera su campaña. Hubo que detenerlo, el presidente lo tuvo que llamar y bueno, pues finalmente se da esta reunión del propio primer mandatario el mismo lunes intentando contener lo que sería pues una confrontación directa entre quienes pues o quien quería Marcelo imponer condiciones claras para el propio proceso, la propia carrera hacia la candidatura. Y bueno, pues finalmente consigue Marcelo dos cosas importantes en el acuerdo con el presidente. Primero, por supuesto, la necesidad de que renuncien o pidan licencia. Y esto habrá que verlo, es importante en el caso de la jefa de gobierno, porque pues lo que Marcelo intentaba o intenta es evitar que el aparato que tiene en la jefatura de gobierno, el aparato político con el que se maneja, siga funcionando como un impulsor de lo que sería una campaña. Por supuesto, mucho más fuerte que lo que puede tener dentro de una Cancillería Marcelo. Consigue entonces finalmente que Claudia pues tenga que hacer eso el próximo domingo y por eso a regañadientes dice Sheinbaum, bueno, pues yo me espero, yo no me adelanto. Marcelo juega la carta inicial de no esperar los tiempos de Morena, del Consejo, y decir, yo ya está, ahí está mi renuncia. Es un poco la apuesta o el intento de evitar que los aparatos internos poderosos que se pueden tener o que se tienen directamente, en este caso en el gobierno de la Ciudad de México, sigan actuando en favor de la propia candidata. Eso estará por verse incluso con la propia licencia o renuncia de Sheinbaum la próxima semana. Y el otro elemento importante es esto que tú mencionabas, la disputa por las encuestas. Las encuestadoras, pues unas cometieron errores, tuvieron problemas metodológicos, como lo tienen comúnmente en muchas elecciones, algo está pasando desde hace muchos años en en este intento de percibir Mm. cuál es la intención del voto, Luis. Y en ese sentido me queda claro que en el momento en el que empiezan a descartar o intentar descartar a las propias algunas encuestadoras, lo que está sucediendo es esto, tratar de cerrar la pinza de de dos maneras. Una, por supuesto, consiguiendo las renuncias de los contendientes, fundamentalmente el caso de Sheinbaum, y dos, poder controlar no solamente la emisión de la pregunta, sino quiénes son las encuestadoras. ¿Todo para qué? Para poderle demostrar al presidente, que es quien toma la decisión final, que Marcelo, eso es lo que intenta, puede ser el candidato competitivo para ganar. Y segundo, quizá lo más importante, para demostrarle que, y así lo dijo en esta pues actuación de Marcelo el pasado martes, que puede ser el continuador de la 4T con su propio sello, con una capacidad de lealtad al presidente que puede cuidarle las espaldas y que al mismo tiempo es capaz de plantear un nuevo escenario para el nivel nacional. Eso es lo que se están jugando, es eso lo que está ahora, perdón Luis, dentro de lo que podríamos llamar la lucha pues preelectoral Mm. dentro de Morena, Luis. En la narrativa populista del presidente de la 4T, cuando hablas de la encuesta, se puede escuchar hasta justo, ¿no? Ah, pues hagamos una encuesta, ya está chido. El problema es que estas encuestas de Morena, tú lo sabes, Serra, son bien raras. O sea, son varias preguntas. Esas preguntas pueden estar inclinadas a tal o cual candidato. Cada pregunta tiene valía distinta. Y
hay una lectura que yo quiero preguntarte sobre el tema en torno a que esta encuesta, este método es el que se va a imponer el domingo, habrá que esperar al domingo, y en ese sentido gana algo Ebrard, no es así como que, bueno, ok, ya está, ahí está, todos están renunciando, ok, van a tener menos o quizá más reflector, habrá que ver cómo se mueve esta pre-campaña, pero hay otra ganancia además de la renuncia, si el método es, a final de cuentas, una encuesta que se incline a una candidata favorita o a un candidato favorito, Erra? Yo creo que el de utilizar encuestas para designar candidatos es un muy mal método, un pésimo método. Las encuestas son fotografías del momento para tratar de demostrar tendencias de lo que se esté finalmente investigando. No puedes sustituir a procesos democráticos a nivel del país o a nivel, por supuesto, de un partido político que tendría que manejar directamente formas de elección democráticas en donde la gente del partido, o si lo quiere hacer extensivo a la ciudadanía, se exprese, vote, lo haga directamente y no con preguntas que pues plantea una encuestadora o el acuerdo entre todos, más lo que pues la encuesta puede tener como margen de error. No es un instrumento. La encuesta no es un instrumento para elegir gobernantes o para elegir candidatos. Es un instrumento para delinear, para establecer cuáles son las tendencias dentro de una u otra competencia. Pero finalmente de lo que se trata es de establecer un poco lo que le pasó a Marcelo Ebrard con el propio López Obrador en el 2012, establecer claramente quién es el ganador. Y ahí hay que recordar finalmente, Luis, que ese es el momento en el que Ebrard pues termina pactando con López Obrador, cuando en una encuesta con preguntas, con distintas preguntas, se quedan en medio. O sea, Ujú. unos contestan a favor de que es mejor figura, otros uno y otros, y la gente también contesta que es mejor un mejor candidato el otro. Es un argumento no definitivo, no te permite tener la certeza, a menos que preguntes esto que Marcelo quiere, quién es el mejor candidato para hacerlo, entonces te puede dar un indicio de por dónde pueden estar. Pero finalmente, insisto, esta idea de que se trata también de la encuesta, un instrumento que digo no es legítimo desde mi punto de vista para establecer un poco Ay, se me está realmente cortando la comunicación. Ahí está ya, Erra, perdón, se me está cortando la sí, comunicación. perdón, sí, Ya, te ahí me escuchamos, escuchas, perdóname. sí. Sí, perdóname. Sí, no se convierte la encuesta en un instrumento definitivo. Es un instrumento para permitirle al presidente de la República finalmente determinar cuál de los dos candidatos en este momento puede ser el ganador. Le da instrumentos al presidente, porque si la encuesta va a estar planteada en los mismos términos que 2012, entonces puede haber distintas interpretaciones de la misma. En unos lados uno es más popular, en otros lados el otro es más confiable, etcétera, etcétera. Y estos son elementos que le dan al presidente la posibilidad de elegir. Insiste en que él no será el gran elector, pero entonces si él no es el elector, no puede existir una encuesta como instrumento primero de selección de candidatos y dos, pues tendría que existir, como dice Marcelo, una sola pregunta. ¿Quién es el más indicado para ser candidato de Morena? ¿Quién puede ganar la elección? Fíjate, Y en esas están. citas lo que sucedió, ¿no? O sea, cuando Ebrard se quedó ahí, pues cediendo un poco y aceptando este método raro de las encuestas que perdió en ese momento y que era muy raro porque ahorita ahí con señor Google, quise buscarlo, lo encontré. ¿Cuál es su opinión hacia los personajes mostrados? Era lo que preguntaban. Eran 5 encuestas que hacían las Ujú. encuestadoras. Y el que tuvo mejor opinión, o sea, el que la gente decía, este es el chido, este me cae bien, ese fue Marcelo Ebrard. Pero en los otros, por ejemplo, ¿quién prefieres que esté en la boleta? Ganaba López Obrador. Y le dieron más peso a esa que a la otra pregunta. Entonces, ay, pues este método, tienes razones, o sea, es de los pésimos métodos para elegir encuesta. Ellos dicen que, para elegir candidato, dicen que es el que les ha funcionado, aunque la neta, pues se siente un dedazo disfrazado de encuesta. Y finalmente es lo que le va a permitir.
a López Obrador decidir sobre cuál de los dos. Y es una decisión, pues, que está no en función de la encuesta, sino en función de lo que el presidente cree que puede ser, insisto, la continuidad de su gobierno y, por supuesto, la protección frente a cualquier Claro. acción por posterior. Esos son los dos elementos que están ahí, Luis. Eso es lo que va a decidir finalmente la candidatura de Morena, un aparato Ujú. que cada vez más se convierte en un aparato de Estado al viejo estilo y con una enorme capacidad finalmente de actuar políticamente con el candidato o Mm. candidata que finalmente pongas ahí. Eso es quizá lo menos importante en este momento, por lo menos mientras la oposición pues se hace bolas, no sabiendo Ya. ni qué es oposición, Luis. Erra, te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en @ZShabot. Muy buenos días. Gracias, buen día, Luis. Oiga, otro tema que ya lo estaremos platicando es quiénes van a ser los sucesores de. El presidente dice que no hay bronca, que o sea, para qué acelerarnos, ¿no? Pero a ver, ¿quién va a estar al frente de la Cancillería? Neta, yo sí me lo pregunto constantemente. No es fácil la tarea de la Cancillería con un gobierno como el que tenemos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién sigue en la Cancillería? ¿Un perfil moderado del servicio exterior o un perfil radical? Es el presidente. El presidente de repente tiene algunas ideas, ocurrencias, les dicen sus adversarios, algunas ideas, por decirlo de una manera con eufemismo, controvertidas. ¿Quién va a estar en Cancillería? Y la otra, cuando renuncie Claudia, que seguramente pues estará renunciando la siguiente semana, Claudia Sheinbaum, pues ¿quién se queda al frente? Martí Batres. Va a estar Martí Batres 1 año y medio al frente de la jefatura de gobierno, secretario de gobierno. O va a estar buscando una candidatura, que no parece que se la vayan a dar, que no parece que pudiera ganar. ¿Quién va a estar ahí? ¿Y quién estaría al frente de la Secretaría de Gobernación cuando se vaya Dan Augusto López? Perfiles radicales, estridentes, perfiles moderados, perfiles de bajo perfil. No sé, ese es un gran tema que también está en la narrativa, que por cierto sigue controlando la 4T.